En esta hora para esta palabra. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cierre sus ojos. Amantísimo Dios, gracias, Señor. Te alabamos, te hemos alabado. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pongo, Padre, los siguientes minutos que estaremos tu palabra compartiendo, para que traigas, Señor, discernimiento y claridad a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, edifica tu iglesia. Señor, que esta palabra profundice en cada una de nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Le decía que hoy iniciamos una serie que es de suma importancia, hermanos, en la vida del cristiano, de todo aquel que se dice ser cristiano. Y para esta congregación que estamos creciendo, es muy importante que este tema de la obediencia, hoy iniciamos con la introducción y el tema es la obediencia. Uno de los problemas más grandes que vive el ser humano en la actualidad es por no saber o no atender o no aprender a obedecer. Déjeme darle una definición de la palabra obediencia. Dice el diccionario que la obediencia es el acto de cumplir con las órdenes e instrucciones de alguien que está en un rango superior. En este caso es Dios, pero también puede ser las autoridades impuestas por Dios, que son la familia, los padres, las instancias de gobierno. Entonces la obediencia, una vez más, es el acto de cumplir con las órdenes e instrucciones de alguien que está en un rango superior. Pero fíjense que algo importante en cuanto al tema de la obediencia, en el hebreo la palabra es shama, y esa palabra, hermanos, quiere decir prestar atención con inteligencia. Es lo que significa obedecer en el hebreo. Prestar atención con inteligencia. Es decir, estamos escuchando algo, estamos prestando atención, pero con el sentido de obedecer lo que estamos escuchando. No sé si me explico. Obedecer es prestar atención en el sentido de que lo que me están hablando, me están diciendo, lo voy a hacer. En el griego significa acatar con sumisión y obedecer a alguien que está en un rango superior. Eso es lo que significa en el griego. Acompáñenme, hermanos, y dejo un apartado porque vamos a regresar al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12. La razón principal o fundamental de los problemas del ser humano, hermanos, tiene que ver con la desobediencia a Dios. Los problemas que tenemos en la actualidad como sociedad y como cristianos es porque no hemos aprendido a obedecer a Dios. Y no solamente a Dios, sino a las distintas autoridades que existen. ¿Se ha dado cuenta que el mayor problema que tenemos es porque no obedecemos? Por ejemplo, los hijos se acarrean problemas porque no obedecen a papá o a mamá, que les dicen: oye, llega temprano a casa, no hagas esto, no hagas lo otro. Y siempre nos metemos en problemas por no obedecer. Jesucristo nos habla en este pasaje un versículo muy estremecedor. Y dice lo siguiente, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y ese muchos me hace que pensar, o me preocupa, porque no habla de unos cuantos, sino que habla de muchos. El amor de muchos, que dice, se enfriará. El amor de muchos se está enfriando, hermanos, por un problema importante, que es el no saber obedecer. La palabra que está ahí, multiplicando, significa aumentar de manera constante. Y es decir, desde que Cristo estuvo en la tierra, la maldad
se ha ido multiplicando a través de los años, décadas y siglos. La maldad en el hombre se ha estado multiplicando. La palabra maldad que tiene usted ahí en su Biblia, la palabra es anomia, y tiene que ver con la violación a la ley de Dios. Pero fíjese, de manera deliberada. Entonces el texto dice que por haberse multiplicado la violación o a los mandatos de Dios de manera deliberada, ¿qué eso es lo que pasa? Hoy vivimos como vivimos por un problema. No obedecemos. No obedecemos. Anomia es violar la ley de Dios de manera deliberada. Es decir, Dios te dice lo que no tienes que hacer, y aún tú sabiendo lo que no tienes que hacer, lo haces. ¿Qué es lo contrario de la obediencia, mis hermanos? La desobediencia. Y es un tema importante. O sea, Dios nos habla de tal manera, pero siempre vamos por el camino equivocado. Dice el texto también que por haberse multiplicado la maldad, el amor, ahí la palabra amor es ágape, el amor que se da sin recibir nada a cambio. Por haberse multiplicado ese amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Esa palabra enfriará, hermanos, significa en el griego suco. Pero esa palabra enfriará habla de una manera, en el sentido cuando usted tiene una sopa o un té o un café caliente, comienza como a soplarle. Y lo comienza a soplar y a soplar hasta que lo enfría. Entonces, así sucede en la vida. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque constantemente se está soplando para que ese amor se vaya enfriando. Ahora, ¿sabe por qué se enfría el amor de muchos? Por la desobediencia. Cada vez que Dios te dice algo y tú no obedeces, te estás enfriando. Cada vez que uno de nosotros recibe de Dios una indicación, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, y tú buscas tener un ídolo. Si la Biblia te dice no codiciarás y tú codicias, si la Biblia te dice no matarás, etcétera, y tú haces lo contrario, cada vez que tú desobedeces la palabra de Dios, tú te estás enfriando. Dijo un gran pensador intelectual en la actualidad, Stephen William Hawking, un inglés de la Universidad de Oxford, que el mundo existe por las leyes de la naturaleza. Dice, cada una de las leyes que tiene la naturaleza fueron las que propiciaron para que se creara el mundo. Y por esta razón no tenemos que darle lugar a un Dios. Y este hombre, que es un gran intelectual reconocido en el mundo, habla y dice, no ocupamos a Dios para que nos diga lo que tengamos que hacer. Entonces, así como esta persona, Stephen William Hawking, hay muchas personas que dicen, no necesito a Dios que me diga qué tengo que hacer con mi vida. Yo soy capaz de entender. Vamos a volver al texto de 1 Samuel 15, 22. Es un tema muy importante, hermanos. Yo le pido que esté atento, porque si no estamos atentos, pues ¿cómo vamos a obedecer? Y si me duerme, pues mucho menos. Dice 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ahí la palabra complacer tiene que ver con agradar. Tiene que ver con algo que está contento. Entonces, se alegra, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es ¿qué? Es mejor que los sacrificios. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer o los sacrificios? La respuesta espiritual es obedecer. Pero viene un punto importante. ¿Será que Samuel quiere decir que entonces
Si es mejor obedecer, no hacemos sacrificios. Recordemos que en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer un cordero una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Y era un ritual. No dice que no hagamos los rituales, sino que es mejor obedecer que hacer los sacrificios. Acompáñenme a Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos a explicarlo un poco más y así poderlo entender. ¿Sabe que la única manera de agradar a Dios es obedeciendo? Antes de leer Lucas 18, 9, déjenme explicarle. Cuando nosotros aquí iniciamos, hay una liturgia, se le llama al espacio o al orden que separa a alguien aquí y dirige el programa. Los hermanos que dirigen el devocional tienen que ver con la liturgia. Eso en la gracia entraría en los sacrificios. Entonces Samuel dice, ¿qué es mejor? ¿Hacer este ritual o obedecer la palabra de Dios? ¿Sabe que si nosotros nos quedamos solamente en el ritual de venir, y usted que estuvo allá, estuvo cantando y levantó sus manos, porque ese es un ritual que le dedicamos a Dios? Si usted solamente hace eso y no obedece a Dios en su palabra, ¿sabe qué sucede? No tiene sentido lo que hacemos. No sé si me explico. Es decir, si usted viene, canta a Dios, adora a Dios, pero con su vida no obedece a la palabra de Dios, no tiene sentido que cantes a Dios. ¿Para qué le cantas si no obedeces? ¿Para qué le glorificas si no le escuchas? A eso se refiere que es mejor obedecer. Ahora, con esto no significa que tú no cantes, ni que hagamos esto, no. Haz esto, pero también obedece, porque si tú haces esto, no tiene sentido que alabes a Dios, que le glorifiques, que vengas y te sientes y escuchas si no obedeces su palabra. La única manera de agradar a Dios es obedeciendo. La obediencia es atraer la bendición de Dios a nuestras vidas. Ahora vamos a ver cómo Jesucristo lo pone aquí en el Evangelio de Lucas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso. Él cumplía con los ritos de venir a un lugar para adorar a Dios, cantarle, orar. ¿Sabe que hay mucha gente que aún siendo gente de oración, aún ayunando, no obedecen a Dios? ¿Saben que tristemente hay mucha gente que le canta a Dios, que se mete en ayuno a Dios, que ora a Dios, pero no obedece lo que Dios le dice que haga? Entonces, de nada nos sirve que hagamos todos los rituales que Dios nos mande si no obedecemos lo que su palabra nos está diciendo. Dice el texto que llegó un fariseo, un religioso que cumplía con todos los sacrificios, y también llegó un publicano. Un publicano es un pecador. Pero vea, vamos a ver cómo los dos se dispusieron a hacer o conducirse en el templo. El fariseo, puesto en pie, oraba. Fíjese, ¿qué estaba haciendo? Orando. Ahora, orar es uno de los mejores momentos para buscar a Dios, ¿sí o no? Te concentras, cierras tus ojos, estás buscando a Dios en su presencia. Este fariseo estaba orando. Eso entra dentro de los rituales o de la liturgia de la búsqueda de Dios. Y dice que este fariseo oraba, fíjese. Y dice que consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjese, está orando y Jesús da la indicación que debes de amar a tu hermano. Y él viene y dice, yo no soy como este. Ayuno 2 veces, fíjese, ayunaba. Daba diezmo. Y esto nos habla que hay gente que puedes venir tú a este lugar, dar tu ofrenda, dar tus diezmos, pero en tu vida no obedecer a Dios.
¿Y sabe qué significa eso? Que aunque tú vengas, des tu ofrenda, des tu diezmo y no obedezcas, eso no le agrada a Dios. Porque es mejor que lo obedezcas a que vengas y des tu diezmo o que des tu ofrenda. ¿De qué nos sirve que vengamos y hagamos cosas, pero en nuestras vidas no obedecemos? Eso es vacío. Porque al final Dios desea que nuestra vida glorifique su nombre a través de la obediencia. Dijimos al inicio que, ¿qué significa obediencia? El acto de cumplir, ¿qué? Las órdenes en un rango superior. Hace muchos años, en la guerra civil de los Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, había un general que le dieron a su cargo un pelotón de soldados adiestrados en las armas. Soldados que les enseñaron a cómo trabajar, ejecutar y manejar las armas. Había uno de ellos, alguien muy particular, que le enseñaban a manejar un cañón. Lo adiestraron en manejar el cañón. Y entonces estaban en la batalla y el general le dice al soldado: soldado, apunte hacia aquella Casa Blanca, apunte el cañón y destrúyala. Y comienza el soldado a mover su cañón, lo apunta hacia anotar la casa, y de repente dice el general: fuego, y sale la bala, pega en la casa y la destruye. Obviamente muchos de sus compañeros comenzaron a gritar de alegría por lo que había hecho, le había pegado al blanco, la casa la destruyó. En ese momento el soldado agacha su cabeza y comienza a llorar. Y le pregunta al general: ¿qué le pasó, soldado? ¿Por qué está llorando? Lo que pasa, dice, que esa casa que estaba ahí era la casa de mis padres. Es la casa donde yo nací y crecí. ¿Y por qué no me dijo usted antes que era su casa? Porque las órdenes de mi general no se discuten. Las órdenes del general de generales no se discuten. Aunque a veces no nos gusta. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Que todas las órdenes de Dios las llevamos a la mesa de la discusión. Siempre. Y tengo que obedecer a Dios en esto. Y tengo que hacer lo que Dios me dice. Y cuestionamos las leyes, las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú vienes aquí, mi hermano, y das tu ofrenda, que es obediencia también a Dios, pero si con tu vida no le obedeces, todo lo que hagas no tiene sentido. Porque es mejor la obediencia que los ¿qué? Sacrificios. Este hombre que tenemos en Lucas capítulo 18 dice que oraba, ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmos. Pero dice: yo no soy como este es un pecador. Y esto nos enseña que aún gente, estando en un templo, no obedece a Dios. Dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, el pecador, porque él obedeció, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Y antes de leer Hebreos capítulo 11, versículo 8, ahí mismo en el libro de los Hebreos, atrás en el capítulo 5, versículo 7, vamos a leer Hebreos 5, 7 y luego Hebreos 11, 8. Déjeme darle algo muy importante, hermano. Y espero que si usted es de los que anota, anote. Y si no, téngalo muy presente. La obediencia, escuche muy bien, la obediencia no es un don de Dios. La obediencia, una vez más, no es un regalo de Dios. La obediencia se aprende. Usted cuando fue a la escuela aprendió a sumar, aprendió las vocales, aprendió a leer, a escribir. ¿Cómo lo aprendió?
ejercitándolo, obedeciendo las indicaciones del maestro que le dio. Fíjese lo que dice el versículo 8 de Hebreos 5. Y aunque era hijo, Cristo, por lo que padeció, ¿qué pasó? Aprendió la obediencia. El mismo Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer la voluntad del Padre. Y esto no nos exima a ustedes como hijos de Dios. Tenemos que aprender todos los días, vamos a aprender a obedecer a Dios. La obediencia no es algo que Dios nos da orando. La obediencia es algo que se hace cada vez que tú obedeces, estás creciendo. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tenemos en la actualidad? Que los cristianos no obedecen la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás, en una de las confraternidades, en las iglesias, en la Alianza, vinieron a mí como 5 o 6 personas en diferentes momentos en un evento. Y me dijeron, fíjese, porque ustedes se dan cuenta, me dicen, Pastor Alisaí, ¿por qué los pastores no vienen a las reuniones? ¿Están peleados? ¿Por qué ustedes que predican tanto no viven lo que predican? Entonces yo le contesté y le dije, mire, yo no le puedo contestar por los demás pastores. Tampoco los voy a justificar. Pero me hizo reflexionar. ¿Qué es mejor? ¿Que me pare a predicar aquí la palabra de Dios o que obedezca lo que Dios me dice? ¿Usted qué cree? Obedecer. Porque yo puedo gritar mucho, pero si no obedezco, ¿de qué me sirve? Usted que viene aquí y que Dios lo trajo porque Dios lo trajo, Dios quiere que usted lo obedezca a Él. Aquí está lo que tiene que hacer. Tenemos que leerlo. Dice el versículo 8 de Hebreos 5, que por lo que Él padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Y qué es la obediencia? El acto de ¿qué? De seguir las órdenes de alguien que está en rango superior. Él tuvo que aprender. Cuando fue entregado y estaba a punto de ir a la cruz, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hacer muchas veces la voluntad de Dios no le va a agradar a otros, mis hermanos. Hacer la voluntad de Dios te puede traer problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros, con tu tío, pero es mejor la voluntad de Dios que la del hombre, hermano. Hebreos le dije 11:8. Entonces, espero lo haya entendido. La obediencia no es un don que Dios nos da. La obediencia, ¿qué hermanos? Se aprende todos los días. Si tu papá te dice, haz esto, ¿cómo lo aprendes? Obedeciendo. Obedeciendo. Dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, fíjese, esa palabra llamado tiene que ver con escuchar con atención. Implica prestar atención o conformarse a lo que la autoridad dice. Fíjese qué tremenda esa palabra llamado. Significa escuchar, atender y sujetarse a la indicación. ¿Sabe que esa palabra, vamos a ver, siendo llamado, ¿qué pasó? Obedeció. La acción de acatar la indicación de alguien superior. ¿Sabe que esa palabra obedeció ahí? En la traducción del griego, tiene que ver con obedecer a Dios sin hacer preguntas. Obedecer a Dios sin qué. ¿Se recuerda de la ilustración que hablamos del soldado? Cuestionó la orden del general. ¿Qué hizo? Apuntó y jaló para que saliera la bala del cañón. Es lo que tiene que hacer el cristiano. Cuando Dios te dice camina, caminas. Si Dios te dice espera, esperas. Si Dios te dice guarda silencio, guarda silencio. Si Dios te dice cállate, cállate. ¿Se recuerda cuando Dios
estaba con Josafat en el valle de Beraca, le dijo a Josafat: oyes, no vas a hacer nada, cuidado, está quieto, que yo voy a pelear la batalla. Con Gedeón no. Con Gedeón le dijo: bájame a 12,000 soldados al río y ahí voy a seleccionar con los que voy a pelear la batalla. Cuando Dios llama a Josué y le dice: dale la vuelta a Jericó 7 veces, y a la 7ª vez grita con fuerza y yo destruiré las murallas. ¿Por qué cree que se cayeron las murallas? ¿Por las 7 vueltas que dieron? ¿Por qué? Porque obedecieron. Porque creyeron, hermanos. Cuando Dios le da la palabra a Moisés que avance cuando tiene enfrente el mar rojo, ¿fue porque levantó la vara o porque obedeció? Porque obedeció. Las batallas en tu vida serán ganadas cuando tú obedezcas lo que Dios te dice que hagas. El mayor problema de la gente, de los cristianos, es porque no sabemos obedecer. Cuestionamos todo lo que Dios te dice. Te dice: lee la Biblia. ¿Y por qué tengo que leer a Dios la Biblia? Asiste a los cultos y cuestionas lo que Dios te dice. Ahora dígame, ¿quién es el beneficiado cuando obedecemos a Dios? Nosotros. Dice la Biblia, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: Abraham, ven. Señor, ¿y para dónde voy? No, él no le preguntó para dónde vas, solo le dijo: sígueme. Y salió sin hacerle preguntas a Dios qué tenía que hacer con él. ¿Sabe cuál es el problema hoy de nosotros? Que todo lo que Dios nos dice se lo cuestionamos, y por nuestra desobediencia nos metemos en problemas. Esto es muy tremendo que Dios quiere hablarnos en esta hora. No le preguntó a Abraham, no le rezongó, simplemente obedeció. Si yo preguntara aquí cuántos a sus papás no los han obedecido cuando les han dicho, por ejemplo, a veces el papá te dice: oye, ese amigo que tienes no te conviene, ese chico no te conviene, no hagas eso, y tú no obedeces y te metes en problemas. Con las jóvenes: oye, ese chico no me gusta, te ve de esta manera, ten cuidado. No haces caso. Y luego tienes el problema por la desobediencia. El Salmos 40, versículo 8, acompáñenme. Bueno, acompáñenme mejor a Gálatas 1:10, yo le leo Salmos 48. Ya vamos a concluir. El Salmos 48 dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dice el versículo 8: y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora vea lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Dice el versículo 10, Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice el apóstol Pablo: pues busco. ¿Usted qué busca? ¿Usted busca agradar a Dios o agradar a los hombres? Debería ser a Dios. Pero el asunto no es aquí en el templo, porque aquí todos dicen amén. No, allá afuera. Ahí es donde realmente mostramos quién somos. Dice el apóstol Pablo: busco ahora el favor de los hombres. Déjeme decirle que si usted busca agradar a los hombres, no va a agradar a Dios. Jamás. Si usted busca quedar bien con los hombres, no va a quedar bien con Dios. Si usted queda bien con Dios, no va a quedar bien con los hombres. Si quedas bien con Dios, no le va a gustar a tu esposo que tú busques a Dios como debe de ser, o viceversa. Porque Dios quiere que le obedezcamos y no que le cuestionemos. Este es el grave problema, hermanos.
El apóstol Pablo y dice, continúa diciendo, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, fíjese, sí, Pablo decía, si yo agrado a los hombres, no sería, ¿qué dice? Siervo de Cristo. Si usted agrada a Dios en lo que Dios manda en su palabra, obviamente la gente no va a estar de acuerdo con lo que usted haga. ¿Por qué no? Pero recuerde que no podemos amar a dos señores. O amas a Dios o amas al mundo. No puedes estar en dos aguas. Y por eso medio obedeces. Vamos a ir a Lucas capítulo 7 para terminar. Versículo 31. Yo les invito, mis hermanos, que no falten, que vengan a los cultos. Este tema es muy importante. Jesucristo fue cuestionado por obedecer la voluntad del Padre. Los hombres siempre lo cuestionaron. Lucas 7:31 dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Jesucristo? Vino Juan el Bautista y no le creíste, lo cuestionaste. Te habló que te arrepentieras y no te arrepentiste. Vino Jesús, el Mesías, el Redentor, te habló que te arrepintieras, que lo obedecieras y tampoco lo hiciste. Entonces Jesús compara en aquel tiempo y ahora como esa generación, que no estamos contentos por nada. Todo lo que Dios nos dice es cuestionado. Dice el 34, vino el Hijo del Hombre y criticaron porque comía con los pecadores, fíjese. Comía con los publicanos. Y lejos de ver lo que Dios quería mostrar, lo criticaron. Y dijeron, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está allá? ¿Sabe que esto lo he entendido ahora que somos pastor? O que estamos trabajando en la obra como pastor. A veces hay momentos que Dios me dice, Abisaí, ve a tal lugar. Pero Señor, son gente pecadora. No, tú ve y predícales. Y voy y obedezco. Y hay mucha gente que cuestiona eso. Pero recordemos, mis hermanos, la obediencia es el acto de sujetarse a las indicaciones de alguien que tiene un rango superior. Si tú vienes, cantas y adoras, ofrendas y diezmas, pero no obedeces, es un acto vacío, no tiene sentido. Es mejor obedecer que los sacrificios. Póngase de pie.